Esta fantástica historia comienza en el momento en que el cosmos primigenio sufrió su primera modificación. La separación entre la tierra y el cielo engendró al primer demonio en el mundo, cuyo nombre era Yuandi. Este ser se erigió como el ancestro de millones de malignos demonios, desatando un poder sin igual y siendo el progenitor de toda una familia infernal. En vida, Yuandi aspiró a gobernar los tres reinos. Los bodhisattvas intentaron someterlo sin éxito, así como los generales celestiales e incluso los inmortales de Oro Daluo. Todos fueron arrastrados sin piedad por el suelo bajo el mandato del demonio Yuandi. Sin embargo, un día, tras innumerables padecimientos, un discípulo del gran Buda concentró toda su energía chi para sellar al demonio Yuandi de una vez por todas. Lo confinó en lo más recóndito y desconocido de la tierra para que no pudiera volver a sembrar el caos. Así lo relata el libro del origen de los demonios. No obstante, el cerdo Bachie encuentra el desenlace sumamente insatisfactorio, ya que no puede creer que esa sea toda la información sobre los demonios. Es casi tan absurdo como autoproclamarse el padre del gran ancestro. Su amigo Wu Jing, un tanto temeroso, le advierte a su compañero que no se burle de los antiguos ancestros si no quiere enfrentar represalias. Por ende, debe respetarlos incluso si se trata de un demonio como Yuandi. Según narra el libro, este demonio tenía la habilidad de convertir todo lo que tocaba en otro demonio. El cerdo Yuba Jie sigue mostrándose escéptico ante lo que escucha, pues no puede creer las extravagancias de un libro que afirma que el gran sabio, semejante al cielo, es un mono todopoderoso. El único mono que conocen está muy lejos de ser sabio y benevolente. El forcejeo entre ambos se desata cuando Bachie arrebata el libro a Wu Jing. Sin embargo, su maestro Tang Sansang, quien aguardaba en la cornisa de un risco a su otro discípulo, interviene para hablar sobre las actitudes mundanas que alejan del camino de Buda. Bachie se detiene de inmediato y trata de disimular su desliz, comenzando a adular a su señor en un intento de mantener su estima, mientras observa cómo Sansang derrama una lágrima. Bachie se pregunta si acaso llora por el hambre que siente, ya que la persona encargada de llevarles alimento aún no ha llegado. Pero Sansang explica que esa lágrima fue por el mundo, y además recuerda a Bachie que los monjes no deben glorificarse ni hablar de manera soez. En ese momento entra en escena el sombrío y travieso mono Wukong, aunque en el proceso termina embarrando de pies a cabeza a Bachie y Wu Jing de tierra. Sin embargo, estos detalles no importan, ya que su llegada es simplemente genial. Wukong trae en sus manos un tazón de agua para su maestro, que ha cuidado meticulosamente para evitar que se ensucie de polvo y tierra. Bachie reprocha al mono por el alboroto que ha causado solo para traer un tazón de agua, comparándolo con un vil demonio porque su maestro lo consiente demasiado. Wukong intimida a Bachie para que se calle, recordándole que lo importante siempre será su épica entrada. Sansang ignora la disputa de sus discípulos, cuestionándose si Wukong es verdaderamente un demonio. Luego Sansang da un sorbo a su agua, al menos así calmará el hambre por un rato. Sin embargo, deben continuar con su extenso viaje, aunque Bachie esté casi desmayándose por el cansancio de la caminata. En realidad, él es el único afectado, ya que Wu Jing sigue leyendo su libro y Wukong sigue haciendo travesuras. En su libro, Wu Jing lee que toda criatura existente tiene su propia alma, excepto los demonios, que jamás la han tenido. Esto tampoco parece necesario para Wukong, quien al igual que sus compañeros es un demonio. Wu Jing interroga a su maestro para saber si una vez consigan las escrituras que están buscando podrán obtener un alma. Su maestro sabiamente responde que solo cuando crea poseer un alma podrá tenerla. Después de mucha caminata, el grupo llega al gran templo Wuchuang, en donde son recibidos por un par de gemelos, Brisa Clara y Luna Brillante, cuya apariencia confunde a cualquiera poquito más y consiguen a enamorar a Bachie. El par los identifica como los que peregrinan al oeste pero son de la gran dinastía Tang del Este. Sansang los felicita por su percepción tan acertada, aunque no parecen que estén muy felices de guiarlos. Aún así los invitan a pasar para que los puedan acompañar al gigantesco y lujoso templo. Bachie está bastante sorprendido por todos los lujos que ve, no quedándose atrás Wukong, que si bien no lo demuestra tanto como Bachie, salta por todo el sitio para explorarlo, sobre todo por curiosidad. El gran inmortal Chen Yuanzi es el maestro de los jóvenes que guían al grupo, de paso informando que el señor primigenio del cielo les preparó un festín, comentando encima que debe probar su comida vegetariana más tarde, habiendo muchos inmortales que van únicamente al templo Wuchuang para probarla. Wukong irrita la paciencia de uno de los jóvenes al tocar cosas que no debía tocar, pero el otro chico evita cualquier enfrentamiento al llevarse a su compañero, y así pues preparar todo lo necesario para que sus invitados puedan comer, dejándolo mientras tanto delante del lago celestial. Ahí el budista Sansang da su agradecimiento y Wukong se da cuenta que ellos no adoran a los tres reinos, viendo esa actitud como algo inaceptable y propio de arrogantes. Mientras los discípulos del Chen Yuanzi hablaban sobre el desperdicio que era que su maestro usara sus tesoros para que gente como ellos comieran, y que
lo mejor sería ocultar dicho tesoro y comerse la fruta que les correspondía a sus invitados, sin saber que su despectiva conversación era escuchada por Yu Bajie, que ya llevaba mitad del festín en su estómago. El cerdo, evitando ser visto, va rápidamente con Wukong para informarle sobre su reciente descubrimiento, para así ambos buscar ese tesoro y comerlo antes de que los jóvenes lo oculten. Los dos siguen sigilosamente a los jóvenes que entran por una gran puerta. El dúo adopta formas diferentes de pequeños insectos para pasar desapercibidos mientras aún mantienen su seguimiento con los dos chicos, encontrándose con un gran árbol particular. Esto porque sus frutas parecían seres con cara, pero por lo visto gozaban de un sabor exquisito. Wukong y Bajie esperan con paciencia a que los chicos salgan del lugar luego de retirar una de las frutas, para así volver a su apariencia cotidiana. Después de varias súplicas de Bajie para que el mono tire la fruta, Wukong usa su arma para derribar una de las frutas que al caer al suelo desaparece, haciendo que Bajie hurgue con la nariz en el suelo en busca de la dichosa fruta. Wukong considera eso como algo extraño, pero no le da tiempo a indagar más porque percibe a dos celestiales y a una energía demoníaca. Sun Wukong emplea sus habilidades para obligar a lo que sea que haya ahí a aparecer, logrando que un dios local emerja del suelo. Wukong de inmediato le da tremenda ráfaga de palazos por haber robado el tesoro que él intentaba robar de alguien más, pero como dicen por ahí, ladrón que roba, al ladrón 1000 años de perdón. El anciano dios intenta explicarle sin recibir otro palazo que ese tesoro se le conoce como hierba retorno cinabrio, o también como la fruta del hombre, que toma al menos 10.000 años para pasar de la flor al fruto maduro, y aún así solo se consigue formar 30 frutos en una sola cosecha, pero esta maravillosa fruta con sola una de ellas puede prolongar tu vida 47.000 años a Wukong. Tal información tienta su ser, al contrario de Bajie, que no ve sentido en vivir tanto porque lo único que a él le interesa es el sabor de la fruta. Wukong quiere saber más de esa fruta y el anciano continúa explicando que las frutas del hombre solo sienten temor a los 5 elementos, es decir, si tocan metal, caen, si tocan madera, se pudren, si tocan agua, se disuelven, si tocan fuego, arderán en llamas, y si tocan tierra, se hunden, tal como les pasó a ellos, que al no agarrarlas antes de que tocaran el suelo, se hundió. Sabiendo todo lo que necesitan saber, Wukong vuelve a escalar el árbol para esta vez recolectar debidamente la fruta sin perderla, aun cuando el anciano le advierte que no debe tocar ese árbol, pero Wukong lo ignora. Después, a escondidas de su maestro Sansang, Wukong cita en los tejados a Wu Jing, pues había recogido 3 frutas para cada uno de sus compañeros, haciéndole entrega a cada uno de la fruta. Bajie ni la saboreó al tragárselo de golpe. En cambio, Wukong quedó embobado por el delicioso sabor, algo que también sucedió con Wu Jing. Bajie intenta quitarle su fruta a Wukong, haciendo tal escándalo que los jóvenes que estaban bajo de ellos indecisos en si comerse la fruta que agarraron o no, escuchan a Bajie y Wukong. Entendiendo a qué se debía la conversación, con prisa se disponen a ir de nuevo al árbol sagrado. Rápidamente cuentan cada una de las frutas en el árbol y con horror se dan cuenta de la ausencia de 4 frutas. Obviamente el par de jóvenes regresan a donde están el trío de discípulos de Sansang para encararlos y reprocharlos por el hurto de su preciada fruta. Bajie niega dicha acusación, muy diferente a la descarada reacción que tiene Wukong, que hasta podría decirse que con orgullo confirma que se comieron la fruta del hombre. Toda la bulla de su conflicto llega a oídos del maestro de Wukong, que aparece en escena para indagar qué es lo que está pasando, pero el par de gemelos lo acusan de enmascarar las actitudes de sus discípulos. A Wukong no le gustó la forma en que se dirigieron a Sansang, afirmando que su maestro no sabía nada de que él se había comido la fruta del hombre. Las acciones de Wukong ameritan un castigo, así que el par de jóvenes utilizan su poder para intentar contenerlo y de esa forma golpearlo, pero Wukong se las arregla para escabullirse de los golpes, aun cuando su maestro le pide que no se resista, y también le sugiere a los gemelos que no hagan molestar a Wukong porque podría ser peor, algo que para ellos refleja que Sansang apoyaba a sus discípulos a robar. Los gemelos recriminan el robo de 4 de sus frutas, algo que es falso porque Wukong solo agarró 3. Eso lo molesta y del tiro se libera de los sellos que le habían puesto los dos chicos, empezando una disputa entre los estudiantes de Sansang y los de Shen Yuanzi, porque estos últimos insistían en que se habían robado 4 mientras los otros se defendían con que solo habían tomado 3 porque no incluyeron a su maestro. Otra vez insultan al budista Sansang, que realmente no sabía qué es lo que se había comido Wukong a sus espaldas que causó tanto el enfado de los gemelos. Wukong trata de controlar su enojo y hacer algo para recompensar lo que pasó, pero los constantes insultos hacia su maestro y su persona solo terminaron por hacer enojar al mono, aun cuando Sansang intentó controlarlo. Para su desgracia, Wukong se sale de su control. Los gemelos atacan a Wukong, pero el mono rápidamente contraataca y lleva el combate a otro lado. Sus compañeros lo siguen a sabiendas que las cosas podrían empeorar y no precisamente para Wukong. Entretanto, el gran maestro inmortal Shen Yuanzi
Yuanzi estaba llegando a su templo junto a sus demás estudiantes, apresurando su viaje cuando percibió los disturbios. Los gemelos persiguen y amenazan a Wukong, que fue hasta donde se ubicaba el sagrado árbol de la fruta del hombre, para destruirlo todo y así demostrarles lo que es verdaderamente la maldad, porque uno de los tantos insultos que los gemelos lanzaron fue decirle malvado mono, y por andar de chistosos Wukong empezó a destruir todo el árbol de la fruta del hombre. Para también acabar con los gemelos, preparó un ataque especial con su báculo de oro en donde podía matar 2 pájaros de un tiro, los gemelos y el árbol sagrado. Shen Yuanzi finalmente aterriza en el templo llamando a Brisa Clara y Luna Brillante, claramente para exigir explicaciones. Sus discípulos rápidamente buscan justificarse, explicando que Tang Sansang permitió que robaran la fruta y que el mono cruel de Sun Wukong destruyó todo el árbol sagrado y con ello la cosecha. Shen Yuanzi no pierde tiempo, ordena a sus discípulos que lo acompañaban a desplegar la formación dominadora de demonios. Mientras él se dispone a enfrentar a Wukong, sellan aquel lugar para evitar que algo escape. Sabiendo que las cosas se podían poner aún peor, el maestro Sansang se dispone a pedir clemencia por sus alumnos, dispuesto a asumir cualquier castigo que le sea sentenciado. El inmortal Shen Yuanzi no tolera la incompetencia del budista al no disciplinar correctamente a sus estudiantes, ofendido con Sansang porque le ofreció comida y estadía recibiendo la maldad de sus estudiantes como pago. Wukong no tolera faltas de respeto a su maestro, por lo que interviene en su discusión para recalcarle que el responsable de todo eso es él, omitiendo que sus compañeros fueron cómplices en comer la fruta del hombre. El mono Sun Wukong exige que si es tan fuerte como se dice, que se atreva a lastimarlo, porque el prepotente Wukong confía plenamente en sus habilidades. La insolencia de Wukong enfurece a Shen Yuanzi, que no pierde tiempo en atacarlo para ponerlo en su lugar, en el proceso también golpeando a los otros 2 compañeros del mono en reprimenda por su complicidad, enojando a estos que apoyan a su compañero en la pelea. Sansang busca la manera de tranquilizarlos a todos, pero es ignorado, y entonces, de repente, la formación de los discípulos rompiéndose el sello que estaban intentando mantener, y de las profundidades de las ruinas del árbol nace un extraño ser. Aquella energía demoníaca que percibió antes Wukong, se trataba de esta extraña criatura que por fin puede huir de sus confines, tratándose del demonio primigenio Yuandi. Shen Yuanzi, cuando nota la presencia de la criatura, usa hábiles movimientos para poner fin al combate e ir a socorrer a sus aliados, bastante malheridos por el desastre que hizo el demonio al escapar. Shen Yuanzi encierra al trío de estudiantes, después le solicita a Brisa Clara y Luna Brillante que cuanto antes informen al emperador de Yat sobre que gracias a Wukong, que tumbó el árbol, el demonio Yuandi fue liberado y huyó con el budista Sansang, a quien identificó como la cigarra dorada. Una vez los gemelos se retiran para cumplir la petición de su maestro, Shen Yuanzi ahora va con el mono para recriminarle sobre sus acciones que ameritan un castigo celestial, pero Sun Wukong no se ve para nada intimidado e incluso cree que él podría vencer al demonio Yuandi y salvar a su maestro en el proceso, pero desconoce que en 3 días todo el cuerpo del demonio se restablecerá al original, pues ese árbol fue creado por un discípulo de Buda. Las raíces del árbol de la fruta del hombre clavaron los acupuntos de Yuandi para mantenerlo sellado en el subsuelo. Shen Yuanzi le informa que lo más seguro es que Yuandi devorará a su maestro, luego ganará las 10 vidas del cultivo de la cigarra dorada. Todo el caos y la destrucción total afectarán a los 3 reinos, pero Sun Wukong aún tiene el pensamiento de que podrá capturar al demonio. Shen Yuanzi le reprocha por su altanería y le dice que si es así entonces que lo haga, o de lo contrario será encerrado bajo la montaña de los 5 elementos, sin oportunidad de probar otra vez la libertad. Wukong desea salvar a su maestro, así que accede, sin importarle que deberá buscar y enfrentar al ancestro de todos los demonios. Sus compañeros, a regañadientes, lo acompañan para ayudarlo. Yuandi, por donde pasa, deja un terrible caos. Su peste convierte hasta a ciervos en agresivos demonios. Yuandi junto a Sansang, a quien había capturado, terminan por aparecer en una guarida de demonios que no identifican a su maestro porque este tiene la apariencia de una salamandra grande, pero si ven que podrían servirle para comer al menos unos días. Yuandi aún está muy debilitado por el tiempo que estuvo sellado, pero consigue demostrar la veracidad de que quién es él. El rey Cejas Blancas del Pico Milenio se arrodilla inmediatamente ante la presencia de Yuandi, felicitando al demonio por su renacimiento. Sus acólicos al principio están algo reacios de creerle, pero imitan a su líder alabando al ancestro demonio y jurándole lealtad, aunque Yuandi tiene un inmenso rencor encima porque debido a todo el tiempo que estuvo bajo ese árbol, su cuerpo fue devorado por la tierra, consiguiendo la forma que tiene actualmente. Pero una vez que pasen los 3 días y su cuerpo original sea restaurado, podrá hacerse con los 3 reinos. Mientras tanto, le ordena a los demonios que cuiden del monje. Sus lacayos le advierten que es mejor dejar libre al monje porque es maestro de Sun Wukong, a quien llaman el poderoso rey demonio, que hizo estragos en el templo celestial hace 500 años.
Brisa Clara y Luna Brillante tienen que ir rápidamente a donde el emperador de Jade para informarle sobre el reciente acontecimiento donde planean echarle toda la culpa a Wukong para así ellos no tener ninguna, siendo interceptados en la entrada por el guardián Virupaxa. Sin embargo, para que el guardián los deje pasar, tienen que esperar que él termine su informe, haciendo caso omiso a los jóvenes que insisten en que deben dar una noticia muy importante. Mientras tanto, el grupo de Wukong pasó toda la noche buscando cualquier rastro del paradero del ancestro demonio, pero no encontraron nada útil. Ya Baji está agotado y encima cree que posiblemente su maestro ya esté muerto. Comentarios que no le agradan para nada al mono. De repente de su equipaje sale una pequeña criatura que se revela es la energía Chi, que posee una apariencia idéntica a la de la fruta del hombre. En eso de minutos se asegura que puede atrapar a Yuandi y sellarlo. Por eso es que al escuchar que los tres andan buscando a Yuandi, decidió seguirlos. Wukong comprende que ese ser en verdad se trata de la energía Chi que selló a Yuandi bajo el árbol. Luego lanza a la criatura muy lejos de ellos. Después invoca al anciano dios que conoció en el árbol sagrado para seguir la información sobre el paradero del demonio ancestral, pero como era de esperarse, el anciano no sabía nada y más bien le dice a Wukong que acepte la ayuda de la fruta que antes apareció, obviamente obteniendo una respuesta negativa del mono, que no cree que ese espíritu frutal fue quien selló a Yuandi por tanto tiempo. Pero en el libro de Wu Jing se confirman las palabras del anciano. Ignorantes de su entorno, son observados por el demonio Yuandi, que no cree que un demonio odioso como Wukong, un monstruo glotón como Bakie y un diablo ignorante como Wu Jing serían capaces de poder vencerlo, pero Tang Sansang le aclara que él los eligió como discípulos para poder unirlos, porque todas las criaturas son iguales, ya sea monstruos, demonios, fantasmas, deidades, inmortales o espíritus. Todos si tienen una sola alma y mente, con ello bastará. Pero Yuandi le recalca que los demonios no cuentan con eso. Entre tanto, a Wukong no le quedó de otra más que aceptar a la fruta en su grupo para que los acompañe, a quien bautizó como Fruity, una infantil pero poderosa criatura con la que Wukong hace carrera para llegar al pueblo cercano, en donde observa cómo la fruta se come otras frutas. Fruity repele a los demonios una vez logran escapar del templo en ruinas, pero de entre ellos aparece la deidad de la montaña, que todavía creen que está poseída, algo que confirman no es así cuando esta reacciona horrorizada por la destrucción de su templo. Aquella deidad, al ver a Wukong, lo reconoce como el gran sabio, sorprendido de cómo a pesar de que pasaron 500 años, sigue luciendo muy guapo. De todas formas, Wukong está ahí porque quiere saber el paradero del ancestro demonio. Entonces la deidad no pierde tiempo y les indica que seguro está en la montaña Pico Milenio, pero que tiene que ser cauteloso porque ahora que Yuandi renació, ejércitos de demonios celebrarán y se unirán a él. Además, la deidad informa que Fruity, al ser una criatura hecha de chi, una vez que selle pero a Yuandi o se le agote la energía, desaparecerá completamente y no reencarnará. Antes de que su guía se vaya, le regresa a Fury que al irse los espíritus malignos también pierden sus intenciones violentas. Como último consejo, la deidad le sugiere que busque la ayuda de Buda para poder vencer al demonio ancestral. Todos los demonios de Yuandi se reúnen en Pico Milenio para presentar sus respetos y felicitaciones por tenerlo en casa otra vez. 1 millón de ejércitos y líderes de diferentes montañas, y tal como ya se sabía, Yuandi cambia de forma a la que una vez tuvo, poco a poco. Por otro lado, como ya es tarde, el grupo de Wukong decide acampar para pasar la noche. Fruity, como no tiene sueño, empieza a molestar a Wukong con su nombre hasta que él le confiesa que ese fue el nombre que le dio su maestro. Fruity además menciona que hay demonios buenos y malos, como Sun Wukong, que no es malvado porque tiene un alma bondadosa, palabras que no cree Wukong porque tiene el pensamiento de que él es alguien malo, que por ser un demonio no tiene alma. Por fin Wukong consigue que Fruity se duerma después de prometerle que una vez Salem a Yuandi buscarán las escrituras sagradas. Una vez que Fruity se duerme, Wukong se va con sus compañeros para enfrentar a Yuandi, pues ellos no quieren que desaparezca Fruity. Al principio Wukong planeaba ir solo, pero sus amigos le recuerdan que también comieron de la fruta del hombre, por lo que terminarán lo que iniciaron juntos. Un ejército de demonios ya los estaba esperando. El grupo no vacila en ir a la batalla juntos, y aunque no son igual de fuertes que Wukong, demuestran que son bastante poderosos y hábiles en combate. A pesar de que son tres, fácilmente logran repeler a gran parte de los enemigos, y para los demonios enemigos las cosas se ponen peor cuando Wukong hace clones de más monos para atacarlos, hasta que aparece en el campo de batalla Yuandi con su fase final, pues la debilidad de sus demonios terminó por agotar su paciencia. El terrible demonio exige la energía Chi, pero es claro que Wukong ni en sueños se la va a dar, así que se arman los palazos entre ellos, porque Wukong quiere recuperar a su maestro. El trío lucha con Yuandi, pero aunque lo hacen con todas sus fuerzas, están recibiendo una gran paliza. Wu Jing incluso sugiere que usen a Fruity para que selle al demonio Yuandi, pero Wukong no quiere porque de hacerlo, Fruity morirá. Para su mala suerte, Yuandi ubica el lugar donde dejaron a Fruity y se dirige hacia él.
Ellos intentan evitar que llegue a la energía chi, pero no lo logran. Lastimosamente, tanto Baji como Wu Jing son atravesados por armas de Yuandi, dejándolos fuera de combate. Y ni hablar de Wukong, que no tiene fuerzas para moverse. Lo único que protege a Fruity de las manos de Yuandi es el escudo protector que dejó Wukong antes de irse. Yuandi usa más poder para debilitar el escudo y Wukong se las arregló para llegar a Fruity y protegerlo, aunque el escudo al final cedió. Por fin se reúne con su maestro cuando Yuandi lo transporta delante de él, pero su encuentro dura poco, pues frente a sus ojos presencia como la encarnación dorada de su maestro es devorada por Yuandi, pero Wukong no puede hacer nada para evitarlo, está en las últimas. Fruity intenta darle de su chi para que recupere sus energías, pero Wukong lo rechaza, quiere que él huya de ahí, pero Fruity hace caso omiso. Sun Wukong recibe otra paliza por parte de Yuandi que quiere acabar con él. El pequeño Fruity no quiere ver la muerte de su amigo, así que se enfrenta con el demonio para intentar sellarlo. Para su mala suerte, debido a que Yuandi cuenta con la encarnación dorada, no resulta fácil sellarlo esta vez, y Fruity lamentablemente también es derrotado. La poca esencia que quedaba de él va hasta el cuerpo de Wukong para al menos salvarle la vida y sea él quien acabe con Yuandi, porque sabe que lo logrará. El ancestral demonio, con su poder actual, se ve en la capacidad de hacerse con todo el mundo, pero su objetivo es interrumpido por la aparición de Wukong, ahora totalmente cambiado por una nueva transformación. A Wukong le sobran las ganas de vengarse, por eso no se cohíbe con sus ataques, ahora siendo Yuandi quien no puede evitar verse afectado. En eso, Wukong se proclama como el gran sabio semejante al cielo, el rey demonio Sun Wukong, el demonio más poderoso de todos los tiempos. El demonio Yuandi hace lo posible por huir de Wukong, pero no lo logra. El gran báculo de oro del mono en un golpe desintegra su total existencia y con él, los demás demonios que le servían. A pesar de ser un demonio, también Wukong no desaparece. El motivo es que, a diferencia de los demás demonios, él posee un alma. Una vez el combate finalizado, ya no hay amenaza de Yuandi. La esencia sobrante de Fruity regresa a la vida a Wu Jing y Baji, quienes rápidamente se reúnen con Sun Wukong. Ellos lamentan no haber salvado a Fruity y a su maestro, pero de hecho, Tang San Sang aparece detrás de ellos. Después de todo, al destruir a Yuandi, consiguieron liberar el alma de Tang San Sang, que regresó a su forma física. Ellos van con él, por fin están juntos de nuevo, y ahora que están a salvo, podrán continuar su camino a las escrituras.